Star Wars, Ronin, una novela de Visions, Emma Meiko Candon. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, un vagabundo solitario viajaba por el borde exterior, el confín de la galaxia. A pesar de los edictos imperiales, el Ronin se atreve a llevar una espada muy particular en su cinturón. Nadie conoce su nombre ni qué busca, solo que la muerte y el desastre lo siguen donde quiera que va. No hay duda de que los mismísimos dioses han maldecido su nombre, un nombre que nadie recuerda. Capítulo 1. 2 meses después de que el Ronin llegara al planeta Gembra, en el borde exterior, se había quedado sin créditos. Esto le preocupaba más a B556 que a él, y el droide aprovechaba cualquier ocasión para regañarlo. «Mira, así no tendremos que preocuparnos de dónde dormiremos», le dijo a su compañero rodante. Una persona sin monedas no tenía por qué seguir el típico camino de puestos avanzados y posadas. No tenía que pagar por dormir en una cama, y así podía vagar hasta donde su corazón la llevara, y los magníficos bosques de Gambara que tenía ante sí eran recompensa suficiente. Las vastas extensiones de pinos solo era interrumpida por tímidas parcelas de labranza reclamadas por los colonos que reconstruían su vida lejos de las cicatrices que la guerra había dejado en los planetas que quedaban cerca del núcleo de la galaxia. Esa noche, el Ronin durmió en un pequeño cobertizo del que le había hablado un viejo leñador al día anterior, cuando pasó junto a la cabaña del anciano de camino a las montañas. «¿A las montañas, señor? ¿Está seguro?», le había preguntado el leñador, que no dejaba de pasarse la lengua por los dientes. Estaban sentados en la baranda de la cabaña del leñador, compartiendo una taza de té rancio. Era lo único que quedaba en la lata del Ronin, pero la ofreció sin dudar a cambio de agua caliente y compañía. «Tienes que seguir este camino hacia arriba, hasta más allá de la cresta. Llegarás a una aldea que hay en el valle, si es que sigue allí». No era una frase muy halagueña. Para el Ronin, sin embargo, significaba que iba por buen camino. B5 se había fijado en la cara que había puesto, por debajo de aquel sombrero de paja que llevaba. El droide murmuró una advertencia al tiempo que su ojo parpadeaba de rojo a azul. El leñador, que no hablaba bien el binario, había confundido los sonidos que hacía el droide con nerviosismo. «Cuando construí mi humilde choza, pequeño, allí arriba había 4 aldeas», comentó el leñador con una sonrisa en los labios. «Luego pasaron a ser 3, 2, y ahora solo queda una. Se dice que hicieron enojar a un espíritu al que no le gustan nada los colonos». «¿Y cree que el espíritu lo respeta a él?», dijo una voz en la mente del Ronin. «Las montañas son diferentes», contestó en voz alta. El leñador, que pensó que le hablaba a él, asintió como si aquellas fueran palabras sabias. B5 giró el ojo. Se quedó observando al Ronin en lo que se suponía era un vistazo casual. El Ronin hizo como que no se daba cuenta. A veces, cuando estaba con otra gente, no respondía a la voz. Sin embargo, había otras veces en las que no podía evitarlo, y la cosa podía acabar mal. Si el pueblo de las montañas seguía en pie, pronto estaría con más gente que parecía presa de las supersticiones. A la mañana siguiente, se desperezó y se estiró para alejar el frío, y desayunó la media ración en barra que llevaba en la bolsa. Era toda la comida que le quedaba. Masticó despacio por el dolor y frotó el viejo metal que soportaba su mandíbula de oreja a oreja. B5 no dejaba de rezongar y lo llamaba viejo y simple. El droide insistía en que no le cabía duda de que sabía cómo ganar los créditos necesarios para que aquel estúpido viaje no acabara con él, o, por lo menos, para adquirir una prótesis más moderna. No obstante, el Ronin guardaba de tal manera su botín que, antes o después, un mal mundano acabaría con él, tal vez el frío, una infección o algo peor. «Sabes que sería idiota si intentara vender uno de estos», decía el Ronin mientras le daba palmaditas a alguno de los tesoros que llevaba escondido en los pliegues de la túnica. «¿De dónde iba a decir que lo saqué?» «¿Pero qué pretendes hacer con lo ganado? ¿Acumularlo?», le preguntó la voz con amargura. No tenía respuesta. Al menos, no tenía ninguna respuesta que fuera a gustarle. Movido por una sensación de culpabilidad reflexiva, el Ronin miró el forro de la larga capucha de su túnica. La prenda llevaba al menos un año pesando lo mismo,
desde que había añadido aquella última pieza a la colección. Los cristales que llevaba cosidos en el forro destellaron como si lo saludaran. Reflejos rojos que le iluminaron los dedos intentando llamar su atención de manera desesperada. Querían que los tocara, que los tomara, que los utilizara. Cerró la túnica sin tocar los cristales. Por mucho que a la voz le diera igual, su razonamiento era el siguiente: mientras los llevara él, no le harían daño a nadie. Excepto a quien se lo haces tú, dijo la voz. Si quieres que muera, le respondió él mientras seguía por el camino lleno de agujas de pino, solo tienes que señalarme el camino. En ese caso, sigue hacia la aldea. El Ronin sabía por experiencia que la voz no le iba a dar ninguna explicación o consejo más. Al fin y al cabo, lo que ella quería era que aquello que se encontrara en el pueblo acabara con su vida, no que él acabara con aquello que se encontrara. El frío de la noche fue convirtiéndose en primavera a medida que ascendía el sol. El Ronin, con B556 a su lado, se detuvo en la cresta, desde donde se veía el último pueblo que quedaba en las montañas. A lo lejos, en la zona más alejada de un valle lleno de pinos, las formas lineales de una nave estrellada brillaban con un fuerte color blanco. Se trataba de un navío elegante que había encontrado su innoble final de bruces en la falda de las montañas. Su casco plateado resplandecía como una estrella con la feroz luz de la mañana. «Qué poético, ¿no te parece?», le dijo la voz. «Lo que me parece es que está destrozada». B5 gimoteó decepcionado. «¿Haciendo qué? No sé a qué te refieres». B5 suspiró tan ampliamente como se lo permitía el binario. Juntos, empezaron a descender hacia el último pueblo de las montañas. En él encontrarían a la presa del Ronin. O no encontrarían nada. Su yo cobarde esperaba que no encontraran nada. Quizá fuera esa parte de su yo la que lo llevó a disminuir el paso a medida que llegaban a la elevación que daba al pueblo, en la que había una casa de té junto a un antiquísimo pino que crecía torcido. Un olor raro salía de la casa y llegaba hasta el camino y, a pesar de las quejas de B5, ¿acaso no tenían algún lugar mejor en el que estar? El Ronin permitió que lo atrajera hasta la puerta. En la casa encontró al dueño, un suyustado pulcro con la cara redonda y las mejillas de color gris por la edad, sentado en un suelo recién barrido, manipulando en los cables de un droide de energía rectangular y quejándose de la naturaleza temperamental de este. La sombra del Ronin lo asustó y el suyustado se puso de pie como pudo para estudiar al recién llegado. Lo miró con precaución con aquellos ojos negros y chispeantes que tenía y fue levantando la vista para apreciar la gran altura del Ronin, que le resultaba intimidante. El desconocido llevaba la túnica manchada por el polvo del camino y dos fundas bien visibles en la cintura. «Parece que tienes malas intenciones», le dijo la voz. El Ronin frunció el ceño y el suyustado se encogió de miedo. «No, no es por ti», dijo el Ronin. «Maldita sea». Que maldijera asustó aún más al suyustado. «Es por el droide de energía. Está goteando. Lo olí desde el camino. Sé cómo arreglarlo». El suyustado no confiaba, pero, entonces, B5 asomó por detrás de la túnica del Ronin. El droide lo saludó y se disculpó por la aterradora apariencia de su compañero. «Si le das de comer, arreglará cualquier droide que tengas dañado», le dijo en binario. 10 años atrás, el Ronin se habría mostrado molesto, como si la propuesta del droide fuera una afrenta a su dignidad, como si fuera un mendigo que intercambiara reparaciones por comida. Ahora, en cambio, con la edad, habría aprendido a ser más humilde. Cuando el suyustado se mostró de acuerdo, el Ronin le preguntó dónde guardaba las herramientas. La voz permanecía callada, pero su impaciencia pesaba en el pensamiento del Ronin como la amenaza de lluvia inminente. Ella habría preferido que se entregara a lo que le tenía preparado. Él, en cambio, prefería ser útil. Reparar el droide de energía fue sencillo. Al Ronin le bastó con abrir el frente manchado del chasis y manosear los cables para descubrir de dónde provenía la fuga. Sacó los dedos sucios por los restos del tubo de escape que habían alterado el camino del acoplamiento de energía. Le preguntó al suyustado si tenía un transmisor grande o un cronómetro que no fuera a necesitar. El suyustado volvió con un viejo holoproyector que el Ronin desmontó en unos instantes.
no tardó en darse cuenta de que no necesitaba sino uno de los 2 sellos de seguridad del proyector para contener la fuga, y en cuestión de 1 hora lo tenía todo arreglado y limpio. «Humillante, ¿no?», le comentó el suyustado a B5 mientras observaban cómo trabajaba el Ronin. «Antes, durante la guerra, yo habría reparado a un astromecánico como tú hasta dormido. Puede que incluso ahora fuera capaz de hacerlo. Pero los especialistas nunca nos pidieron que cuidáramos de nuestros droides de energía. Y aquí me tienes, como un inútil cuando deja de calentar el té». Cuando el Ronin se puso de pie, el suyustado lo guió a una mesa en la sombra que había fuera de la tetería y le prometió una tetera de su mezcla más exquisita mientras la ponía a calentar en el droide de energía que había empezado a zumbar. «Y pensar que te confundí con un bandido». El Ronin se limitó a sentir a modo de agradecimiento. Desde aquel punto ventajoso veía todo el pueblo. Era un lugar humilde. Apenas 2 calles de cabañas de madera con el techo de paja y reforzadas con restos de duracero de naves accidentadas durante la guerra. Las casas estaban dispuestas en línea, aparte de un puñado de estructuras y un par de torres de vigilancia sencillas sin fortificar. En el centro del pueblo había un gran almacén del que colgaban estandartes y que estaba protegido con la puerta de una antigua nave. La mayoría de los habitantes estaban trabajando en los campos de arroz, que era su sustento, mientras que unos pocos se reunían en la plaza del pueblo para hablar de negocios. Los niños corrían por las calles, riendo a voz en cuello. Un retablo de paz y armonía. Una paz y una armonía delicadas en un planeta como aquel, tan encajado en el borde exterior. «La paz es fugaz y tiene un precio muy alto», apuntó la voz. En esta ocasión, el Ronin consiguió refrenarse, si bien B5 detectó que torcía los labios. El droide pitaba irritado y el suyustado lo regañó cuando llegó con el té. B5 le informó de que era de mala educación decir cosas que los demás no podían entender. «Gracias», respondió con ironía el suyustado en el idioma del Imperio, convencido de que el droide lo había regañado. Luego, llenó hasta arriba una taza con gran pericia y se la dio al Ronin, que la aceptó y se sorprendió agradablemente por la peculiaridad del aroma, ligeramente dulce, con pino. «¿Cómo es que viajas a pie, señor?». «Hay alguien que siempre me está diciendo que haga ejercicio». B5 silbó como molesto y el suyustado contestó con sorna. «Claro que tenéis razón. Debería prestar atención a tus sabios consejos». El Ronin solía hacer algún comentario cuando B5 se encerraba en su petulante silencio, pero algo atrajo su atención en aquel momento. Dejó que sus ojos persiguieran aquello que su cerebro había detectado y se vio atraído hacia un retumbar cada vez más presente. Un eco que provenía de las montañas. La fuente del sonido enseguida hizo añicos el camino por el que el Ronin había estado caminando hacía 1 hora. Se trataba de un vehículo grande, blindado, un vehículo construido para la guerra. Bajaba tronando por el camino de la montaña y dejó atrás la casa de té en dirección al pueblo. No rompió ninguna rama a su paso mientras avanzaba por entre los árboles. Estaba claro que no era la primera vez que pasaba por allí. La tetería tembló al paso del vehículo y el suyustado lo maldijo, traqueteando tanto como sus tazas. En el pueblo, no tardaron en oír el blindado. Los labradores dejaron caer sus herramientas. Los adultos tomaron a los niños y huyeron hacia las casas protegiendo a los pequeños con su propio cuerpo. Una paz fugaz. Sí. «Son bandidos», le dijo el suyustado en voz baja, como disculpándose, mientras se escondía tras el umbral de la puerta y miraba a sus vecinos de abajo. «Se esconden en el puesto de avanzada abandonado al otro lado de la montaña. Son soldados. O lo fueron. De lo que quedó de las tropas de los Sith. No lo tenemos claro, pero tampoco importa, ¿verdad?». Eso explicaba qué les había sucedido a los demás pueblos de la montaña. El Ronin sabía que encontrarse con un espíritu era muchísimo más improbable que dar con un grupo de bandidos. «¿No vas a bajar?», le preguntó la voz, que pretendía picarlo, provocarlo, más bien. A ella le encantaría que saliera corriendo en el instante en el que el impulso se lo pedía, pero hacer caso a la impulsividad no serviría sino para que muriera antes de que alcanzara su objetivo. Es más, aún no sabía si aquellos bandidos
eran dignos de sus esfuerzos o si en el pueblo lo esperaba un mal mayor. Ahora bien, no tardaría en descubrirlo. B5 gemía quedito, como si fuera capaz de oír los pensamientos de su dueño. El Ronin no tenía claro si B5 quería que fuera tras los bandidos o si le daba miedo que lo hiciera. Quizá deseara que se le presentara alguna opción, pero eso no iba a suceder. A B5 no le gustaba nada que el Ronin sangrara y tenía claro que, en esta lid, iba a sangrar. Abajo, el gran vehículo blindado se detuvo en la plaza del pueblo. Era el doble de alto que las casas. Se abrieron las puertas. 3 planchas de metal se separaron de los laterales y se convirtieron en rampas por las que descendieron los bandidos. Iban vestidos con armaduras incompletas, cascos, hombreras y grebas con marcas de blaster. Por lo demás, se cubrían con taparrabos y llevaban pañuelos que anudaban aquí y allá para diferenciarse los unos de los otros. Era como si su desnudez hiciera que se sintieran poderosos. ¡Qué soldados tan valientes, que abrían las puertas de las casas de una patada y sacaban a rastras a campesinos llorosos! La voz se rió. El Ronin apretó los dientes y le dio un sorbo al té. «Señor, es peligroso. Por favor, entremos», le pidió el suyustado, que había pasado un brazo alrededor de la cabeza de B5, como si temiera que el astromecánico fuera a echar a correr hacia el pueblo. 2 de los bandidos se quedaron mirando la tetería. El Ronin les devolvió la mirada y frunció el ceño. Estaban muy lejos como para que distinguieran bien su silueta y, además, el Ronin no les tenía miedo a los blasters de unos bandidos. Además, no eran aquellos bandidos los que llamaban verdaderamente su atención, lo que hacía que el Ronin estudiara los alrededores, sino otra presencia, algo oculto, tenso, preparado para atacar. No era que su presa no estuviera allí, sino que no la había visto todavía. Vaya escena la que se desarrollaba en el pueblo. Los bandidos reunían a los pueblerinos en la plaza polvorienta. Así podrían deshacerse mejor de ellos, si es que era eso lo que decidían hacer. Ya los habían reunido a todos, arrastrándolos hasta allí para demostrarles lo terriblemente indefensos que estaban. «Gracias. ¡Qué bienvenida tan cálida!», croó un bandido que llevaba la hombrera naranja de un comandante. «Denos sus cosas, es hora de pagar impuestos». Un bandido de cabello largo que estaba junto al de la hombrera de comandante les gritó: «Les dimos una orden, pero ¿dónde está su jefe?». Una figura pequeña, delgada, con el cabello revuelto, salió de entre la multitud. Era un niño que no tendría ni 10 años. Se adelantó con actitud orgullosa y, con voz clara, declaró: «Yo soy el jefe de esta aldea. No les daremos nada más». El comandante se echó hacia atrás para evaluar al niño. «¿Tú eres el jefe de la aldea, niño?», dijo con desprecio. «¿Tu padre se escapó y te dejó al frente de todo? ¡Qué cobarde quien te dejó al frente!». Se rió. Los demás bandidos rieron con él. En lo alto, el suyustado, con la frente sudorosa, le susurró al Ronin: «El jefe del pueblo está enfermo». En su voz había, al mismo tiempo, miedo e ira. Ese chico es muy valiente». «¡Qué valiente!», gritó uno de los bandidos en la plaza. «No les daremos nada más». Otro de los bandidos imitó al niño. «Ay, chiquillo, eres adorable». «Eres valiente, niño», empezó a decir el de la hombrera de comandante, con tono burlón, cuando los suyos dejaron de reírse. «Pero no puedes enfrentarnos. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo nos vas a detener, eh?». El niño le mantuvo la mirada. Ya solo eso hizo que el Ronin se removiera donde estaba sentado. Entonces, el niño levantó la mano. Justo cuando lo hacía, se oyeron 2 disparos, uno de cada lado del pueblo. El Ronin siguió la trayectoria de cada uno de ellos. Uno provenía de un techo que había junto a la plaza y el otro de una de las torres de vigilancia. En el techo había un gran, con 3 ojos y armadura ligera, empuñando un rifle con una bayoneta y enseñando los dientes. En lo alto de la torre, un Tosken bien resguardado ya se preparaba para hacer un segundo disparo con su largo rifle de francotirador. Tanto el gran como el Tosken volvieron a disparar, rápidos y precisos. Con cada tiro, caía un bandido. «¡Atención a todos los guardias! ¡Encárguense del resto!», gritó el niño que hacía las veces de jefe antes de salir huyendo de la plaza seguido de los demás pueblerinos. No dejó a nadie atrás. Era evidente que habían practicado esta evacuación.
«Qué ratoncillos tan inteligentes, que tendieron una trampa a los gatos», comentó la voz. «No seas maleducada», le respondió el Ronin. El sollozado estaba muy nervioso, absorto por la violencia del combate, como para preocuparse por lo que musitaba su invitado. Abajo, en el pueblo, más mercenarios salían de sus escondites, cazarrecompensas, a juzgar por el equipo, mucho mejor que el de los bandidos. Un droide de protocolo plateado con los ojos grandes y un cañón blaster rotatorio ennegrecido salió de uno de los callejones y empezó a batir bandidos en la plaza. Un trandoshano fibroso, escamoso, salió por la calle principal y se valió de sus largos brazos y largas armas, una espada y una naginata, para deshacerse de todo bandido que se atreviera a cruzarse en su camino. La cúpula flotante de una carlinga salió de entre una pila de cajas, como si éstas acabaran de explotar, pilotada por un diestro dog, que iba acuclillado en ella. Cada una de las 5 patas insectiles que salían de la parte baja del dron empuñaban una espada, y el dron giraba y giraba, convertido en un vendaval de cortes al tiempo que su piloto no dejaba de aullar gritos de guerra. Un disparo perdido alcanzó una de las vigas de la casa de té y el sollozado se sobresaltó, horrorizado a pesar de la buena actuación de los suyos. El Ronin, entrenado, solo fruncía el ceño. Había algo en el aire que hacía que no prestara atención ni a los mercenarios ni a los bandidos, que intentaban salvar la vida escondiéndose, sino en el enorme vehículo. Sentía que la voz estaba concentrando su atención en lo mismo. Los mercenarios estaban demostrando tal nivel de violencia que se percibía una cierta tensión en el ambiente. Una tensión que ascendía por las extremidades del Ronin, cada vez con más fuerza, a medida que se abría una escotilla que el vehículo de los bandidos tenía en la parte superior. De la escotilla emergió una figura, que subía en un elevador. Se trataba de una mujer con una túnica oscura y un velo que la protegía del fuerte sol. Llevaba un bastón corto que sujetaba con suavidad. El Ronin se estremeció al verla. «Bueno, ya puedes correr», le dijo la voz. Sintió que el té se le amargaba en la garganta. Durante unos instantes, apretó la taza con fuerza. No tenía razones para dudar de lo que estaba viendo. Aún así, había algo que lo detenía. Tal vez se debería a que no le había ido mal desde la última vez que se había enfrentado a una de sus presas. Hacía ya un año. Quizá fuera porque aún no tenía pruebas de lo que era realmente aquella mujer a la que estaba pensando enfrentarse. Al fin y al cabo, no reconocía aquella figura tocada con el velo y tenía la sensación de que debería haberla reconocido. ¿Acaso te mentí alguna vez? ¿Qué otra cosa podría ser? Pero el Ronin no lo sabía, así que no se movió. El planeta giraba sin él. Se fijó en que el trandoshano estaba en la plaza, rodeado por un montón de cadáveres, con la espada y la naginata preparadas. En ese instante se volteó hacia el vehículo de los bandidos, con la boca abierta, enseñando los colmillos. «¡Ríndete ya!», le gritó a la que estaba en lo alto del vehículo, «y te perdonaré la vida». La bandida se llevó el bastón al hombro y gruñó con desdén. «Estás confundido». «¿Qué dices?», le respondió de malos modos el trandoshano. «Tú serás el que se rinda, pero...», echó la cabeza un poco hacia atrás, «yo no te perdonaré la vida». La mujer, una joven en realidad, apenas había acabado de hablar cuando el droide de protocolo, que estaba en el lindero de la plaza, empezó a dispararle con su cañón blaster giratorio mientras la maldecía de 1001 formas. En un abrir y cerrar de ojos, la bandida abrió su arma. De la punta del bastón aparecieron 6 sables de luz de color rojo que se extendieron como si se trataran de una flor letal. Cuando la joven giró el bastón, creó frente a ella un escudo rojiblanco de luz que rechazaba todos y cada uno de los disparos dirigidos a ella. «Sables de luz rojos, eres un Sith», gritó el droide de protocolo. Sobre todo, se trataba de una advertencia. Los mercenarios empezaron a dispararle. Daba la sensación de que estuvieran asustados. Ya no luchaban para ganar, sino para sobrevivir, sin duda, dejándose llevar por recuerdos de la guerra y la terrible devastación que dejaban los guerreros Sith a su paso. La bandida desviaba todos los disparos. Sus sables de luz se habían convertido en una sombrilla de color. Uno de los disparos rebotó en el escudo y cruzó el aire silbando, directo a la tetería. Hacía años que el Ronin no reaccionaba tan rápido. En un suspiro, ya no estaba sentado en la mesa baja, sino de pie junto al pino que crecía torcido delante de la casa de té. Cuando volteó, no vio más que humo y escombros. El disparo había hecho un agujero en la pared de la tetería.
El Suyustano estaba tirado en el suelo, pero por suerte al Ronin no le parecía que oliera a carne quemada, aunque sí olía a metal chamuscado. Junto al Suyustano se encontraba B556, retorciéndose en el suelo, con el sombrero caído. La superficie del droide la recorrían descargas de electricidad azuladas. El Ronin sintió que desde el vientre le ascendía a la cabeza un calor que conocía muy bien, un calor que siempre iba acompañado de escalofríos. Lo había dejado estar demasiado tiempo. «Mira que te lo dije», le susurró la voz. El comentario era mordaz. El Ronin no sabía que sentía la voz hacia él, pero a B5 lo tenía en alta estima. Amo, Ronin, ¿qué hacemos?», tartamudeó el Suyustano, tan asustado que ni siquiera se le había ocurrido aún ni ponerse a salvo en la tetería ni salir huyendo a las montañas. «Dime, ¿crees poder reparar el droide?». El Ronin tomó del suelo la tetera mientras el Suyustano asentía, aunque sin gran convicción. «Lo necesito funcionando para cuando el líquido de esta tetera hierva. ¿Has entendido?». El Suyustano miró a B5 con los ojos muy abiertos, sin pestañear, y volvió a asentir. Sí, por supuesto. «Veo que sigue habiendo un comandante en tu interior», le dijo la voz mientras el Ronin se volvía y empezaba a alejarse de la tetería. No estaba de humor para responder.